Bueno, a ver, jóvenes, vamos a volver por aquí. Por favor, nuevamente, como la semana pasada, cualquier clase de duda que puedan llegar a tener, lo que sea, no tengan ninguna clase de dudas en preguntar, por favor. ¿Mm? La semana pasada nos dedicamos a hacer primero un repaso de la fisiología, para saber de qué manera se comportan las membranas celulares de las células de todo el organismo, pero en particular de los tejidos excitables. Hicimos un repaso muy rápido de la anatomía del sistema excitoconductor y hablamos de las propiedades electrofisiológicas básicas de cada una de sus partecitas. Una vez que repasamos esos conceptos generales, nos fuimos a la fisiopatogenia para ver cuál es el motivo por el cual el ritmo normal puede alterarse, en más o en menos. Y posteriormente desarrollamos todo el tema. ¿Me escuchan bien, perdón? Sí, profe, se le escuché bien. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, después empezamos a desarrollar el tema de aquellas taquicardias que necesitaban para producirse y perpetuarse las aurículas. Las denominamos taquicardias supraventriculares y habíamos realizado una clasificación práctica de aquellas que son más prevalentes y por tanto son aquellas que ustedes tienen que conocer. Hacemos un repasito simple. Primero, recuerden que las taquicardias supraventriculares son extremadamente frecuentes en su presentación, suelen tener recurrencias y generalmente son benignas. Es muy raro que puedan poner en riesgo la vida de los pacientes, salvo que sean pacientes con una cardiopatía de base importante. Segundo, que es un motivo de consulta muy frecuente en salas de emergencia y en domicilio. O sea, ustedes dentro de poco tiempo, la mayoría seguramente van a realizar guardias en servicios de emergencia y van a tener que realizar consultas en domicilio de pacientes con distintos tipos de síntomas, en los cuales realizan un electrocardiograma y encuentran esto que vamos a repasar. La prevalencia, considerando la población general, independiente de la edad, se acerca aproximadamente a un 4% de la población. La incidencia de casos obviamente aumenta en presencia de pacientes con cardiopatía, entonces es poco más del 10% en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Clínicamente es variable. Habíamos hablado de los pacientes que directamente no tienen síntomas y al realizar un electrocardiograma encontramos algún hallazgo compatible con taquicardia supraventricular, hasta pacientes que pueden tener síntomas variables, desde palpitaciones, mareos, estados presincopales, síncope. Y habíamos hablado del otro tema, la importancia de las taquicardias supraventriculares solitarias en corazones que, desde el punto de vista estructural y funcionalmente, son sanos, que se dan con frecuencia en pacientes jóvenes, con frecuencias muy elevadas y que en nuestros tiempos tienen una relación bastante estrecha con la utilización de distintos tipos de sustancias que excitan los tejidos excitables, y perdón por la redundancia, como es la utilización de cafeína, nicotina, alcohol y toda una serie de sustancias ilícitas. Fíjense en este grafiquito qué interesante, es decir, en este esquema, en este sistema de coordenadas cartesianas. Las taquicardias supraventriculares, si observamos la prevalencia en función de la edad dividido por décadas, vamos a ver que son arritmias extremadamente frecuentes. Y lo ponemos en rosita por una cuestión, digamos, de tipo representativa. Son taquicardias con un predominio femenino claro, es decir, hay una relación aproximadamente 2:1. Generalmente se presentan en mujeres, de cualquier edad. Si bien es cierto, puede presentarse en cualquier edad de la vida, aquí en el gráfico vemos que desde los 5 hasta los 100 años, generalmente suele ser más frecuente entre adolescentes y adultos jóvenes. La sintomatología puede llegar a ser característica en algunas situaciones. Como decíamos, este gráfico es interesante porque nos permite evaluar prevalencia en función de la edad. A menores edades, hasta los 30, 35 años aproximadamente, vemos que hay aproximadamente un 50-60% que está representado aquí en el eje, de un color rosa muy claro. Este tipo de taquicardias supraventriculares forma parte de los mecanismos más comunes de producción de taquicardias que habíamos dicho eran los mecanismos de reentrada.
Si nosotros pensamos todas aquellas arritmias que se originan por arriba de las DIGIS, dijimos que el 90% son generados por mecanismos de reentrada. Y dentro de este grupo hay aproximadamente, dividido mitad y mitad, las taquicardias por reentrada en el nodo auriculoventricular y las producidas por reentrada a través de vías accesorias. En este gráfico vemos que cuanto menor es la edad, la frecuencia de presentación de taquicardias por reentradas a través de vías anómalas es más frecuente. Es decir, el paciente que se presenta con una taquicardia regular con QRS estrecho, cuanto más joven, más sospecha de que pueda tener vías accesorias, una o más. El porcentaje, obviamente, disminuye con la edad. Es decir, si bien es cierto, es más frecuente que se presenta en niños, adolescentes o adultos jóvenes, no significa que edades más avanzadas no puedan aparecer taquicardias por vías accesorias. Sin embargo, por encima de los 30-35 años comienza a prevalecer este colorcito rosa intermedio que representa las taquicardias supraventriculares por reentrada nodal, que son estas que tienen la sintomatología características, palpitaciones en la cara anterior del cuello. Y por otra parte vemos que hay un pequeño porcentaje, aproximadamente 10% de las taquicardias supraventriculares, representada por el color rojo intenso, que aumenta su prevalencia progresivamente con los años, se presenta con más frecuencia sobre todo por encima de los 60 años, que corresponde al grupo de las taquicardias auriculares. Por tanto, dijimos, las taquicardias supraventriculares, el 90% son taquicardias por vías accesorias o por reentrada en el nódulo auriculoventricular, que son factibles de ser curadas a través de ablación por radiofrecuencia. También las taquicardias auriculares. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico eléctrico, es decir, del punto de vista de un simple trazado electrocardiográfico? Primero, porque las taquicardias supraventriculares, todas aquellas originadas por arriba de las DIGIS, tienen QRS estrecho. Y nos preguntamos, ¿es regular o irregular? Veamos cómo varía, cuál es lo que llamamos la duración del ciclo, los intervalos de RR. Segundo, ¿cómo comienza y finaliza la taquicardia? Si lo tenemos al registro electrocardiográfico, mejor, si no, la sintomatología del paciente. ¿Qué respuesta tienen las maniobras vagales? Como dijimos, este tipo de taquicardias con mucha frecuencia ya son conocidas por el paciente, son episodios recurrentes, y el paciente ya conoce que realizando determinadas maniobras vagales puede cortar su sintomatología. Otro de los hallazgos que también habíamos visto en alguno de los trazados era la alternancia eléctrica del QRS, las modificaciones en la amplitud de los complejos de la despolarización ventricular. Segundo, ¿qué pasa cuando nosotros realizamos un masaje de seno carotídeo? Todas las taquicardias supraventriculares de una u otra manera tienen algún grado de respuesta. ¿Por qué? Porque con el masaje del seno carotídeo lo que estamos haciendo es generar una disminución de la capacidad de conducción del nódulo auriculoventricular. De tal forma que hay un porcentaje nada despreciable, un 50-60% de taquicardias supraventriculares que, por un mecanismo de todo o nada, pueden cortarse a través de maniobras vagales y específicamente masaje de seno carotídeo. Pero por otra parte, en aquellas situaciones en las cuales no se corta la taquicardia, sí puede haber un enlentecimiento de la conducción auriculoventricular. La otra característica a observar son las características de la onda P, la polaridad. De la misma manera que nosotros calculamos el eje eléctrico del complejo QRS, podemos calcular el eje eléctrico de la onda P. Y en función de las características de la polaridad y por tanto del eje, podemos decir, mira, esta taquicardia, si vemos la onda P, puede originarse en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, en el techo de la aurícula, en la base de la aurícula. Esto es muy para especialistas en cardiología o electrofisiología, simplemente para que sepan eso. Podemos calcular el eje de la onda P y nos aporta mucha información. Otro, localización de la onda P. ¿Se acuerda que dijimos, no nos rompamos la cabeza, el 60% de estas taquicardias supraventriculares no vamos a ver la onda P, simplemente porque está incluida en el complejo QRS. Hay un 35% de los casos que pueden estar por detrás del QRS y un 5% de los casos que puede preceder al QRS. Y la otra característica que podemos ver es que si tenemos la suerte de realizar un electrocardiograma en taquicardia, luego lo comparemos con una taquicardia del mismo paciente en ritmo sinusal. También nos puede aportar mucha información. Vamos a los ejercicios.
Mujer de 49 años que consulta porque tiene sensación de palpitaciones rápidas en el cuello. Ya lo ha tenido varias veces, ella sabe que realizando ejercicios o maniobras de tos forzada o intentando generar el reflejo del vómito, la sensación de palpitaciones cede. Esta vez no cede y por eso consulta a la guardia. Nos encontramos con una taquicardia, evidentemente, es una taquicardia. Recuerden siempre la secuencia. Primero definir el ritmo, segundo la frecuencia cardíaca y tercero el eje eléctrico. Y después comenzar a realizar todas las mediciones de las ondas, intervalos, segmentos complejos. En este caso, el electrocardiograma simplemente se lo pongo para representar la presencia de una paciente con síntomas y con un electrocardiograma claramente en taquicardia. Una taquicardia que está ahí, mire, hace un cálculo automático, el electrocardiógrafo de 184 latidos por minuto. La pregunta ¿es regular o irregular? Es regular. Pregunta, para que alguno de ustedes abra el micrófono. ¿Cuál es la taquicardia irregular por excelencia? FA, fibrilación auricular. La fibrilación auricular. Muy bien, excelente. Cuando encontremos un electro o características de pulso o a la auscultación, como la de un electro que vamos a ver a continuación, pensemos en fibrilación auricular. Excelente. Vamos a otra parte, que también la habíamos mencionado. Dijimos, entre las aurículos y ventrículos, normalmente no existe conducción excepto por el nódulo auriculoventricular y el haz de His, salvo en una proporción que dijimos que puede llegar entre 0,01 a 0,3% de la población general, que puede tener alguna vía de conducción anormal, una o más. Estas fibras, haces, anómalos, vías accesorias, pueden tener localización en distintos lugares, a donde se les ocurra. Puede comunicar directamente las aurículas y los ventrículos, puede comunicar las aurículas con las ramas o los fascículos o la fibra de Purkinje, puede conducir entre el nodo y el ventrículo. Hay localizaciones anatómicas distintas, pero siempre hay una relación entre las aurículas y los ventrículos. Es decir, hay un bypass eléctrico entre aurículas y ventrículos. Además de la conducción normal por el nódulo auriculoventricular y el His, el paciente tiene un bypass eléctrico a los ventrículos. Habíamos hablado también que si realizamos un corte transversal visto desde las aurículas, la localización de las vías accesorias pueden ser en la pared lateral de las aurículas, del lado derecho, del lado izquierdo o en la zona del septum. Ahora vamos a ver unos ejemplos en el que vamos a ver que a través del electrocardiograma podemos orientarnos bastante a dónde puede estar la localización de la vía accesoria, si es derecha, si es izquierda o si es septal. El problema es que también a través del electro podemos conocer de cierta manera cuánta proximidad puede tener con la estructura anatómica normal, con el His. ¿Por qué? Y porque la ablación por radiofrecuencia no es otra cosa que la aplicación de calor, generar un fenómeno de necrosis a nivel del endocardio, a nivel del miocardio. Se aplica no solamente una vez, 2 veces, 10 veces, hasta que se corta la vía accesoria, y que la proximidad con el haz de His implica el riesgo de intentar seleccionar una vía anómala muy cercana al His y accidentalmente seccionar el His. En ese caso, producimos durante la ablación un bloqueo auriculoventricular completo. El paciente ingresa a la sala para hacer una ablación de una vía accesoria y sale con un marcapasos definitivo. Es una de las complicaciones, la complicación más grave que puede existir en la ablación por radiofrecuencia de vías accesorias. Afortunadamente es una complicación muy rara. Este gráfico se ve horrible, pero es para que ustedes vean más o menos lo que venimos hablando desde hace días. Si un latido sinusal se conduce a través de un sistema excitoconductor normal, va a descender por el nodo AB, el haz de His, y luego despolariza los ventrículos siguiendo la vía de la rama derecha, la rama izquierda y sus dos ramitas, hemirramas, anterior superior y posterior inferior. De esa manera, a través de todo el sistema de red His-Purkinje, se despolarizan los ventrículos. Y ahí termina el fenómeno.
fenómeno eléctrico que termina en una contracción. La representación gráfica, la transducción, es la onda P de despolarización auricular, el intervalo, el segmento, en realidad, PR y el intervalo PR o PQ, que representa la conducción desde las aurículas hasta los ventrículos, el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, y finalmente la repolarización ventricular. Ahora, si nosotros colocamos un catéter dentro de las cavidades derechas o izquierdas, podemos identificar cada una de las actividades eléctricas de este sistema excitoconductor. A través de este gráfico, que se llama electrograma endocavitario, podemos observar la activación auricular, el GIS y la activación ventricular. Esto nos aporta información de un latido normal. ¿Qué pasa si un paciente nace con una o más vías accesorias? Un latido sinusal desciende a través del nódulo auricular y sigue su vía normal. Sin embargo, si tiene una vía accesoria con características que lo permiten, no solamente va a descender a través del nodo AB, sino a través de la vía accesoria. ¿Por qué lado va a llegar más rápido? Evidentemente por la vía accesoria, porque no tiene ninguna de las propiedades que se denominan conducción decremental que tiene el nodo AB. ¿Se acuerdan que dijimos? El nodo AB tiene propiedades que permiten, la naturaleza nos ha dotado, de un retardo fisiológico de la conducción. Es un verdadero filtro el nodo AB que permite que, aunque sea bombardeado por estímulos supraventriculares, solamente tiene la capacidad de conducir hasta determinado número de latidos. Esto evita que, por ejemplo, una fibrilación auricular, que aurículas que están latiendo entre 400 y 500 veces por minuto, produzcan esta cantidad de contracciones ventriculares. Ahora, como decíamos, las vías accesorias no tienen este tipo de propiedades. Entonces, simplemente reciben un estímulo y conducen. Si desciende el estímulo entonces del nódulo sinusal a través del nodo AB, se va a graficar, obviamente, el intervalo PR normal, pero también hay un descenso a través de la vía accesoria. ¿Cuál estímulo va a generar o cuál de las dos vías de conducción va a producir la contracción antes o la despolarización ventricular antes? Evidentemente la de la vía accesoria. Esto hace que se dibuje esta conducción a través de la vía accesoria, se dibuje como una onda delta. Esta es la onda de preexcitación. Los ventrículos entonces se despolarizan por dos vías diferentes, por la conducción normal auriculoventricular y por la vía accesoria. Se genera un latido de fusión, en la cual vemos que hay un intervalo PR corto o muy corto, una onda delta que produce una sensación de pseudo ensanchamiento del QRS, como si fuera un bloqueo intraventricular. No es bloqueo intraventricular, simplemente es la despolarización temprana de los ventrículos a través de la vía accesoria. Esto es lo que nosotros vemos en un electrocardiograma de un paciente que tiene una vía accesoria activa. Fíjense lo que pasa acá abajo. Esto es una vía auriculoventricular. Esto es una vía aurículo nodal o aurículo gisiana. Tenemos entonces un latido que desciende por el nódulo auriculoventricular, genera obviamente la onda P, el intervalo, el segmento PR o PQ como corresponde, pero también desciende al GIS. Como la conducción se hace en definitiva a través de la vía de conducción normal, la despolarización ventricular se va a producir antes por la vía accesoria y después por el nodo AB. ¿Por qué no se inscribe una onda delta? Y porque los estímulos llegan a la misma velocidad. Entonces, los ventrículos se despolarizan antes por la vía que por el nodo AB. Esto hace que el intervalo PQ o PR sea más corto, pero que la despolarización ventricular en definitiva no tenga onda delta. El complejo QRS es normal. Esta característica que vemos acá a través del electrograma, que hace que la aurícula se acerque mucho al gráfico del GIS, es lo que se denomina síndrome de Long-Gannon-Levin. Es también una preexcitación, es también un síndrome de PR corto y también predispone al desarrollo de taquicardias supraventriculares, aunque no tenga una onda delta y aunque tenga un PR normal o casi normal. Y en este último grafiquito de aquí abajo se representa otra vía, que es una vía nodo ventricular,
en la cual un latido sinusal baja por el nodo AB, pero desde el nodo sigue un desvío para activar a los ventrículos por la vía accesoria. En este caso, como la conducción es a través del nodo AB, el intervalo PR o el intervalo PQ va a ser normal, pero dado que también hay activación de los ventrículos por la vía accesoria, se inscribe una onda delta. Entonces, uno ve esto, un paciente que tiene un intervalo AH, que es normal, pero una onda delta. ¿Esto es preexcitación? Es preexcitación. Todas las preexcitaciones tienen el mismo riesgo de generar taquicardias supraventriculares. ¿Qué pasa si aparece un extrasístole? Acá tenemos el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular. Aparece un extrasístole desde las aurículas, de cualquier lado de la aurícula derecha o izquierda. Desciende a través del nodo auriculoventricular, despolariza los ventrículos. ¿Se acuerdan cuando mostramos el grafiquito de lo que era un circuito eléctrico de la reentrada? ¿Cuáles eran las condiciones de la reentrada? Habíamos dicho que el circuito eléctrico tiene que estar integrado por dos vías, con propiedades electrofisiológicas diferentes. Una que conduce lento, que es el nodo AB, y otra que conduce rápido, pero que tiene lo que se llama un bloqueo unidireccional. Entonces, esta extrasístole tiene posibilidad de bajar lentamente por el nodo AB, pero encuentra refractaria a la vía. Le dice, no, yo por acá, en esta dirección, no conduzco. Sin embargo, una vez que se ha producido la despolarización siguiendo la vía normal, una vez que se han despolarizado los ventrículos, encuentra a esta vía en periodo refractario y puede activar nuevamente, subir, desactivar nuevamente, despolarizar las aurículas y generar un circuito de reentrada. Esto es lo que se denomina una taquicardia por vía accesoria ortodrómica, porque sigue una vía anatómica normal. Sin embargo, este circuito puede girar al revés, si esta vía de conducción lo permite. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Y quizás la vía lenta sea la que tiene menos posibilidad de producir el descenso del estímulo supraventricular, porque esta vía accesoria no solamente que tiene la posibilidad de conducir de las aurículas a los ventrículos, sino porque lo hace muy rápido. ¿Cuál es el problema de estas vías que conducen tan rápido? Que tienen la posibilidad de que una fibrilación auricular se transforme en una fibrilación ventricular. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, todo bien. Fenómeno. Les cuento acá de algunas cositas muy sencillas. En la próxima clase, que era la clase de hoy del doctor Pintos, en la que van a ver trastornos de conducción, van a ver que cuando uno encuentra un electrocardiograma con un QRS ancho, piensa en un bloqueo de rama. O sea que algo está bloqueando la conducción inter o intraventricular. ¿Por qué puede ser? Y porque la rama derecha esté bloqueada, porque la rama izquierda esté bloqueada, porque alguna de las hemirramas izquierdas estén bloqueadas, porque la rama derecha más la antero superior izquierda esté bloqueada. En definitiva, cualquiera sea el lugar en el cual haya un bloqueo de una de las ramas que conducen los estímulos, sea de la rama derecha o izquierda o de las hemirramas, ensancha el QRS. Fíjense acá, este joven una niña de 15 años. Esta niña de 15 años consulta por palpitaciones. Realizamos un electrocardiograma y nos encontramos con estas características. Si nosotros definimos el ritmo, la frecuencia y el eje, este se lo voy a decir a ustedes y el próximo lo vemos, les doy yo los datos y ustedes me dicen. Esta chica, hacemos un electrocardiograma y vemos que está en ritmo sinusal, vemos claramente las ondas P delante de los QRS con intervalos que son intervalos PERDE, que son constantes, que están en una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, que es positiva en prácticamente todo el plano frontal, excepto en ABR, porque está viendo la cola de la despolarización de las aurículas, que es positiva en las derivaciones bipolares, fenómeno, ritmo sinusal. Una frecuencia de 75 latidos por minuto.
un eje que está desviado a la derecha, de uno positivo, perdón, de uno negativo con un ABF positivo, es un eje que está a la derecha. ¿Qué me llama la atención de este electrocardiograma? Que si nosotros comenzamos a medir las ondas P, los PR, el QRS, el QT, vamos a ver que la onda P tiene duración, amplitud normal. Si medimos el PR, es cortito, está en 0,08 segundos, más o menos. Fíjense en el plano horizontal, si llega a 0,08 segundos. Con un QRS ancho, qué anchón que es, ¿no? 0,12, 0,14 segundos. Y con un QT de unos 0,40 milisegundos. Me llama la atención también que este electrocardiograma en ritmo sinusal con frecuencia normal y con eje desviado a la derecha, tenemos, con un QRS ancho, mucha onda R en B1, B2, B3, y con un comienzo muy lento. Si nosotros sumamos un intervalo PR corto más una onda delta, podemos decir que esta paciente tiene un síndrome de preexcitación. Dado que, como van a ver con el doctor Pintos, cuando ustedes tienen una onda R en V1, V2, en un paciente con un QRS ancho, sospechan un bloqueo de rama derecha. Entonces, si tiene un bloqueo de rama derecha, es porque se está activando o se está generando en el lado izquierdo. Y después van a ver cómo son los vectores de salto de onda y por qué se produce eso. Entonces, créanme ahora, esta preexcitación, que decíamos remeda a un bloqueo de rama derecha, está producido por una vía accesoria del lado izquierdo. Vamos ahora a este electro de aquí abajo. Y le pido que a alguno de los chicos, sin miedo, porque esto no es ninguna evaluación, les cuento, este jovencito de 19 años llegó al consultorio un día derivado de un centro periférico. Venía acompañado por la mamá, muy preocupada porque el jovencito jugaba al fútbol y realmente era bueno jugando al fútbol cuando tenía las posibilidades de firmar un contrato con un club de primera, es decir, comenzando obviamente en las divisiones inferiores, pero le habían ofrecido un contrato. Resulta que cuando le hacen el electrocardiograma para la valoración médica, se encuentran con algo anormal. Entonces lo derivan a un centro para que lo evalúen. Este joven de 19 años había jugado toda su vida al fútbol y nunca había tenido un síntoma. O sea que esto fue un hallazgo. ¿Quién nos puede comentar cuál es el ritmo, cuál es la frecuencia cardíaca y cuál es el eje eléctrico de este paciente? ¿Qué le llama la atención? Así tomo un poco de café. ¿Alguien que me diga el ritmo del electrocardiograma? Estamos viendo el electro de abajo, de este pacientito SJ, 19 años. A ver, los chicos que ya han tenido el práctico, que hemos estado practicando todo esto de identificación de ritmo, medición de ondas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿tiene ritmo sinusal? ¿Qué es eso? Eso que está ahí. Ahí. Es una Sí, onda profe. P, ritmo Tiene onda sinusal P. Mira, acá presente. se ve la P en ABL, en ABF, acá en ABR yo no la veo, acá en B1 se ve clarito, en B2 no tanto, porque está metidita ahí, B3 tampoco, pero miren acá, una maravilla esa onda P, una maravilla. Entonces, está en ritmo sinusal, está la P delante de los QRS. ¿Cuál es la frecuencia de este electrocardiograma? ¿1500 dividido? Está medio irregular, ¿no? Porque acá, por ejemplo, está más lento que acá, pero bueno, hagamos un promedio. Lamentablemente, no tengo un D2 largo de control de ritmo para sacar una frecuencia promedio, pero fíjense acá. 60.
50, 100, 50, 60, 45, 50. Miren acá qué bradicárdico que está, ¿no? Esto no es raro de ver en un deportista. Como decíamos, los deportistas son vagotónicos, entonces tienen frecuencias basales lentas. Aumentan básicamente el gasto cardíaco durante el ejercicio por aumento del volumen sistólico. Entonces tienen mucho tiempo de llenar los ventrículos. Entonces es un paciente que está en ritmo sinusal con una frecuencia más o menos de 45, 50 latidos por minuto. Si D1 es positivo y ABF es negativo, ¿en dónde está el eje eléctrico? Y ABR, para colmo, mira ahí. Había una de las chicas que era experta en eje eléctrico del QRS. No me acuerdo el nombre, perdón. D1 positivo y ABF negativo. Desviado a la izquierda, pero. Muy bien. Estado desviado a la izquierda. Y si nosotros dijéramos que este es el más parecido al isodifásico. ABR, ¿en dónde estaría el eje? Menos A 30. ver. ¿En dónde? Menos 30, o sea, de 0 a 30. Menos 60 puede ser. Si tienen dudas, saquen el sistema de ejes, el sistema hexaxial, y fíjense, si ABR es isodifásico, saquen Menos los 60, ¿no apuntes. sería, profe, si es isodifásico? Bueno, saquen los apuntes de clase y fíjense, no hay ningún drama. Macheteen, no hay drama. Entonces, ¿en dónde estaría el eje eléctrico? Menos 60. Bueno, ¿qué les llama la atención de este electrocardiograma, chicos, más allá de la bradicardia sinusal y del eje desviado a la izquierda? A ver los observadores, ¿qué es eso? El QRS es ancho. Sí, señor. ¿Y qué otra cosa más? ¿Es normal que el PR sea tan miserable como eso? No, está corto, digamos. Está corto. Es miserable, ¿no? Es miserable. Es miserable. Tiene entonces un PR cortísimo con un QRS ancho, PR corto con un QRS ancho. Esto que tiene acá adelante es una onda delta. Si tiene morfología de bloqueo de rama derecha es porque se genera del lado contrario, está en el lado contrario. Es un eje a la izquierda. Pregunta para distenderlo. Este chico tiene una patente, obviamente, de preexcitación. No tiene un síndrome de Wolf porque no ha tenido taquicardia. ¿Ustedes lo dejarían jugar al fútbol? Que firme el contrato. ¿Para cómo era un contrato con el Club Belgrano? No sé cuántos piratas hay en red ahora, pero era un contrato para jugar con los piratas. ¿Ustedes lo dejarían seguir jugando al fútbol? Chicos, No, profe. ¿por qué? ¿Podría tener una taquicardia con el esfuerzo muy exigente? Aunque no la haya tenido, tiene 19 años y todavía no ha tenido síntomas, lo que no significa que no pueda llegar a tenerlas. El problema, como decíamos, de estos pacientes con preexcitación es que durante el ejercicio, en algún momento de la vida, si producen, tienen vías con conducción muy rápida, si hacen una fibrilación auricular, pueden hacer fibrilación ventricular. Entonces, en pacientes que realizan deportes competitivos o que tienen actividades que pueden implicar riesgo de vida de terceros, como conductores de vehículos, transportistas, pilotos de avión, etcétera, es necesario hacerle el estudio electrofisiológico, ver dónde está la vía accesoria y realizar la ablación por radiofrecuencia. La tasa de éxito varía entre un 90 y 97%, depende de la localización. Así que fíjense qué fácil que es solucionar el problema de este chico. Vamos a ver otros ejemplos, así avanzamos. Otro pacientito, PM, mujer de 30 años, que tiene un electrocardiograma con un ritmo sinusal, frecuencia normal, un eje desviado a la derecha,
a diferencia del anterior, y con un QRS ancho, a expensas de un PR muy cortito, y con imagen de QS en B1, con R muy alta en la cara lateral, D1 a BL, V5, V6. Esto es característico de los bloqueos de rama izquierda, como van a ver con el doctor Pintos. Entonces, si tiene características de bloqueo de rama izquierda, es un as derecho para conocer a dónde está ubicado. Si está ubicado en la cara lateral o en el septum, vemos a dónde aparece la onda R. Aparece rápido, aparece en B2, o sea, lo más probable es que esté en la zona del septum y cerca del GIS. En estos pacientes es bastante complicado no hacer el estudio, sino hacer la ablación exitosa. Pero recuerden, ondas delta, miren, fíjense, cuando vean un electrocardiograma con estas características, derívenlo a un especialista para que lo evalúe. Generalmente toda esta gente no tiene cardiopatía de base, chicos, ¿eh? Esto es simplemente un hallazgo en el electro, puede tener palpitaciones previas y que se soluciona muy bien con, como decíamos, ablación por radiofrecuencia. Y esto, otro ejemplo, para no ahondar más, como decíamos, generalmente el debut de la taquicardia se produce en niños, adolescentes o adultos jóvenes. Eso no significa que por encima de los 35, 40 años no puedan aparecer taquicardias. Y que además, muchas veces, estos pacientes, dijimos, casi un 70, 80% tienen taquicardia en algún momento de la vida. Pero hay un margen de un 20, 30% que nunca en su vida van a tener arritmia. Le hacen un electrocardiograma por algo, porque va a empezar a hacer un deporte, porque le están haciendo una valoración prequirúrgica y encuentran estas características. Derívenlo al cardiólogo correspondiente. Para seguir avanzando y ya ir al tema que nos interesa, cambiamos ahora de arritmia y recordamos la arritmia completa. ¿Se acuerdan cuando dijimos taquicardia con QRS estrecho? Preguntémonos, ¿es regular o irregular? Si es irregular, pensemos, como bien dijeron, en fibrilación auricular. La fibrilación auricular, si uno le toma el pulso a un paciente con fibrilación auricular, ¿cómo va a estar? ¿Quién se anima a comentar las características? ¿Se acuerdan las características del pulso? ¿Alguien? ¿Semiología? El fritas, ¿no era? Frecuencia, regularidad. Sí, ¿qué más? Intensidad, no. Sí. Frecuencia, regularidad, igualdad eran las relativas. Sí. Amplitud. Forma, Sí. amplitud y tensión o Amplitud. dureza las absolutas. Muy bien. ¿Y cómo van a estar todas esas propiedades? Todas alteradas. Exacto. Por eso se llama arritmia completa. No hay un solo latido que sea igual al otro. Entonces van a tener frecuencia alterada, obviamente es irregular, amplitud, intensidad, dureza, absolutamente todo alterado. Se ocultan a este paciente. ¿Cómo van a estar los ruidos cardíacos? También alterados. Van a ser variables. Irregular. Van a ser irregulares, sobre todo el segundo ruido. El segundo ruido es variable porque realmente todas las diástoles son diferentes. Una es diferente a la otra. Y si hacemos un electrocardiograma, vamos a ver que tenemos, puede estar en taquicardia, ojo, la frecuencia de la fibrilación auricular es variable. Puede estar acelerada, puede estar normal o puede estar lenta, como vimos también en la clase anterior. Lo que vamos a ver en el electrocardiograma es que no hay ondas P, precediendo los QRS, que no podemos calcular entre una R y otra la frecuencia cardíaca porque es totalmente irregular y porque además hay oscilaciones de la línea de base que son las ondas F en minúscula de fibrilación auricular. Esas aurículas se están desactivando entre 300, 500 veces por minuto, impactan los estímulos, o sea, hay una desorganización eléctrica auricular fenomenal,
toda esa descarga de estímulos auriculares hacen que no haya una sístole auricular efectiva, no hay contracción, no hay patada auricular. Que todos esos estímulos supraventriculares bombardeen el nodo auriculoventricular. El nodo dice, parar, conducimos X cantidad de latidos y por ello filtra latidos y permite solamente conducir determinada cantidad de estímulos hacia los ventrículos. Evidentemente que la cantidad de latidos que va a conducir es irregular. Entonces, evidentemente que también la sístole ventricular va a ser irregular. Entonces, esta es la arritmia irregularmente irregular, la fibrilación auricular. También habíamos visto, este es un caso que también vimos muchos trazados la semana pasada, un señor de 67 años que tiene estas características del electro. D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Vemos acá que evidentemente el paciente no está en ritmo sinusal, tiene una frecuencia de aproximadamente unos 60 latidos por minuto, un eje eléctrico que está normal, D1 y ABF positivos, y las características son estas onditas en dientes de sierra, que son particularmente llamativas en la cara inferior de 2, D3 y ABF, con una deflexión rápidamente negativa, rápidamente positiva, y nuevamente una mesetita lenta hasta la nueva deflexión. Este ritmo, que implica una reentrada, o sea, un circuito eléctrico alrededor de la aurícula derecha, generalmente en sentido horario o antihorario, se denomina aleteo auricular. Y estas ondas en diente de sierra se denominan F mayúsculas, son las ondas F de flutter o de aleteo auricular. Esta arritmia auricular generalmente no se presenta en corazones sanos, a pesar que se acuerdan que la semana pasada vimos el ejemplo de un compañero de trabajo que lo pudimos enganchar justo haciendo un aleteo auricular. Generalmente estas arritmias se presentan en pacientes que tienen alguna patología, o una cardiopatía de base, o una EPOC, etc. También andan muy bien con la ablación por radiofrecuencia. Y acá, fíjense, este es un caso que no me voy a olvidar nunca, hace muchos años, una señora docente de 39 años, maestra de escuela primaria, que le habían realizado un cierre de una comunicación interauricular en su infancia. A los chicos a los cuales les realizan un cierre de comunicación interauricular se puede hacer o por cirugía, si la comunicación es grande y hay que colocarle un parche entre una aurícula y otra, o bien, actualmente, y también dependiendo del tamaño, por vía endovascular, se implanta un coil, un dispositivo como un paragüita que cierra, se abre y cierra el lado derecho en relación al lado izquierdo, cierra el septum. Cualquiera sea, pero sobre todo cuando se hacen los parches, que los parches pueden ser o con un punto de sutura, o con un parche de pericardio o con algún otro material, es una estructura ideal para que alrededor de ese parche se genere un circuito de reentrada. Si nosotros vemos el caso de esta señora, decimos, ¿está ritmo sinusal? Mira, acá me parece que esto es una onda P, antes de este QRS, es una onda P. Pero ¿y acá? ¿Dónde está la onda P? Y el PR, este PR no es igual a este, se acortó. Y este PR tampoco es igual a este. Y acá en los latidos siguientes, esto es una onda P. Y la onda P, la del próximo latido, y así sucesivamente. Entonces vemos que es un ritmo que es bastante irregular, con imagen de más ondas P que de QRS. Y entre las ondas P hay una línea plana entre las onditas P, que en la cara inferior de 2 de 3 ABF se ve muy bien. Estas onditas, este tipo de taquicardia que también se está generando en las aurículas, se denomina taquicardia auricular. Implica un circuito, en este caso, alrededor de un parche. Un parche que, vas a saber qué parche le pusieron para cerrar la CIA. Este tipo de taquicardias también andan muy bien con ablación por radiofrecuencia, o sea, se pueden llegar a curar.
Para finalizar con el tema de las taquicardias con QRS estrecho, simplemente vamos a decir, como la semana pasada, que nos fijamos. Si la taquicardia con QRS estrecho es regular y el paciente está inestable hemodinámicamente, realizamos la cardioversión eléctrica. Después investigaremos la historia clínica, lo compararemos con electrocardiogramas de ritmo sinusal, etc. Si el paciente está estable hemodinámicamente, lo interrogamos, lo examinamos, le hacemos el electro de 12 derivaciones, hacemos control de ritmo, lo que quiera, practicamos maniobras vagales, como puede ser el masaje sinocarotídeo, y si no tiene buena respuesta, la droga de primera elección es la adenosina. ¿Por qué? Porque bloquea el nódulo sinusal y el nódulo aurículo-ventricular. La alternativa es un antagonista de los canales de calcio, un bloqueante cálcico como es el verapamilo, que es, estas son las únicas 2 drogas que tenemos, más allá de la amiodarona, como antiarrítmicos por vía parenteral. También se puede utilizar un bolo de amiodarona, o propafenona, flecainida, que lamentablemente no tenemos inyectable nosotros en el país. Pero en algunos casos, si es un paciente hemodinámicamente estable, como era, ¿se acuerdan el joven que les comenté la semana pasada? Hacemos un bolito vía oral de propafenona o flecainida y esperamos la respuesta. En el caso de la adenosina, como dijimos, es un nucleótido, es un nucleósido endógeno que lo que produce es, a nivel de la membrana celular, facilita la conductancia del potasio a través de membrana y por tanto hiperpolariza la membrana y disminuye la contractilidad auricular. Es buenísimo porque actúa selectivamente en el nódulo sinusal y auriculoventricular, tiene una vida media muy corta, muy fugaz, se utiliza en dosis de carga de 6 a 18 miligramos, es muy efectiva, y también habíamos visto este trazado en un paciente con un ritmo no sinusal, una taquicardia regular con QRS estrecho a 300 latidos por minuto, linda taquicardia, en la cual administrando un bolo de adenosina, vemos una respuesta inmediata, no es que demora 30 segundos, 1 minuto, 10 minutos hasta ver la respuesta. Administrado rápidamente por vía endovenosa, observamos o un paro sinusal, o una pausa sinusal, o un bloqueo auriculoventricular transitorio. Y rápidamente después el paciente retoma su ritmo sinusal. Droga de primera elección. Cuando sospechamos, chicos, que hay una vía accesoria, no utilicemos la adenosina o el verapamilo, por ejemplo, o el digital, porque bloquean el nódulo auriculoventricular, pero no la vía accesoria. Entonces puede llegar a ser, sobre todo el verapamilo y el digital, evitarlos, porque puede facilitar la conducción a través de la vía accesoria. Entonces en esos casos podemos utilizar propafenona o flecainida o amiodarona. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? ¿Con este repaso? Profe, una pregunta. En la taquicardia auricular, Sí, ¿hay disociación entre la aurícula y el ventrículo? Por sí, eso de que hay más ondas P que... sí, sí, Ajá. sí. En realidad, cuando hay más P que QRS se llama de una manera, y cuando hay más QRS que P se llama disociación auriculoventricular. Pero a los fines prácticos, hablemos de eso. Las aurículas laten por un lado y los ventrículos por el otro. Sí, hay disociación auriculoventricular. ¿Sí? Perfecto. Gracias, profe. Por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Lo que sea, sin timidez. ¿Pasamos a arritmias ventriculares? Quería aclarar, Lía, Sí. está muy bueno esto de lo que dijiste del tema de dividirlas, ¿no? Si el paciente está inestable, si está estable. Cuando el paciente está estable, la verdad que uno se puede tomar tiempo a sentarse, a ver cómo está el electro, a medir las ondas, todo. Pero el tema es cuando está inestable, bueno, uno tiene que hacer el ojo y tiene que actuar inmediatamente, ¿no? Exacto. Entonces, eso es muy bueno lo que vos decís, Lía, dividirla si está estable o inestable el paciente. Así que, sí, muy bueno, gracias, Lía. No, por favor, vamos a volver sobre este tema ahora al fin de las arritmias ventriculares. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, de la misma manera que del GIS para arriba los fenómenos de taquicardia se denominan taquicardias supraventriculares? Cuando comenzamos a hablar de arritmias que se originan del GIS para abajo, se denominan ventriculares, o sea, necesitan estructuras que estén ubicadas dentro de los ventrículos.
ya sea en el sistema excitoconductor o por fuera del sistema excitoconductor. Tal como habíamos hablado cuando mencionamos las extrasístoles supraventriculares, cuando existen latidos anticipados, precoces, como este, decimos que estamos en presencia de una extrasístole. La diferencia entre una supraventricular y una ventricular es que la supraventricular tenía onda P que lo precedía, diferente a la de los latidos sinusales, que obviamente, además de ser diferente, puede tener polaridad diferente, amplitud diferente e intervalos PR diferentes. Pero es lo único que cambia en el latido precoz. Lo que es despolarización y repolarización ventricular es igual a la de los latidos sinusales. Sin embargo, acá vemos un latido anticipado, muy deforme, no veo onda P que lo preceda, y con un QRS totalmente diferente a los latidos sinusales y una repolarización que se opone a la despolarización. Este tipo de latidos anticipados se denominan extrasístoles ventriculares. Una de las preguntas que siempre surge es el tema de las pausas. Ustedes verán que cada vez que se produce un latido anticipado, sea supraventricular o ventricular, después queda un espacio de tiempo hasta que aparece el siguiente latido. Esto se denomina pausa compensatoria, es decir, hasta que nuevamente se produce la despolarización del nódulo sinusal, la despolarización ventricular, hay un periodo de tiempo hasta que se recupera el sistema excitoconductor normal. Ahora, esta pausa puede variar. Generalmente cuando son extrasístoles supraventriculares, estas pausas compensatorias son más cortitas y se denominan pausas compensatorias incompletas. Cuando se trata de latidos anticipados ventriculares, hasta que se recupera el nódulo sinusal, este periodo suele ser más largo y suelen denominarse pausas compensatorias completas. ¿Qué significa? Que si nosotros medimos, supónganse, este intervalo RR dura 3 cuadraditos grandes. Si nosotros medimos el intervalo entre esta P, o sea, el latido que precede el extrasístole, y la onda P del latido que la sigue, que sigue al extrasístole, vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito más de cuadrados grandes. O sea, es el doble de un intervalo RR o PP normal. Dijimos 3 cuadrados grandes y 6 cuadrados grandes entre el latido anterior y posterior a la extrasístole. Si esta diferencia en tiempo es igual al doble del intervalo normal, se denomina pausa compensatoria completa. ¿Esto es importante? No, porque así como hay extrasístoles supraventriculares, depende de dónde se esté originando. Hay extrasístoles ventriculares que son muy precoces, que no tienen pausas compensatorias completas. Es más, existen extrasístoles, sean supraventriculares o ventriculares, que pueden estar metidas entre dos latidos normales. O sea, ni siquiera tienen pausa compensatoria. Entonces, van a leer desde los libros de fisiología en adelante lo del tema de las pausas compensatorias. Si es completa, si es incompleta. Lo que es importante saber es que no es matemático, que un extrasístole supraventricular y ventricular habitualmente tienen una pausa compensatoria y que puede ser completa o incompleta dependiendo de la precocidad que tiene. Nada más que eso. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos pacientes consultan porque dicen, tengo como una sensación de golpe en el pecho. ¿Qué es lo que produce la sensación de golpe en el pecho? ¿La extrasístole? No, es el latido que lo sigue. ¿Por qué? Porque al haber habido una diástole más larga, hay un volumen de fin de diástole mayor y un volumen de fin de sístole mayor, y eso es lo que produce la sensación de golpe, la palpitación, un aumento del volumen sistólico, post-extrasistólico. Eso es lo que produce la sensación de latido, el latido que lo sigue, no la extrasístole. Profe, tengo una duda. Sí.
ahí no tendría que haber un aumento en el voltaje, por ejemplo. Un aumento del El voltaje latido de... más fuerte. No, del punto de vista eléctrico no tiene ninguna modificación, el potencial de acción sigue siendo igual. Lo que no se modifica no es el fenómeno eléctrico, sino el fenómeno mecánico. Esta extrasístole, cuanto más precoz sea el latido, menos tiempo tiene. Acuérdense, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, y creo que lo dijimos la semana pasada, en el ciclo cardíaco, ¿qué es lo que más se acorta, la sístole o la diástole? En taquicardia. ¿Qué es más corto, la sístole o la diástole? La diástole. Se acorta la diástole. Tal cual, la diástole. Entonces, este latido precoz tiene menos tiempo de llenado ventricular, entonces el volumen sistólico, el volumen eyectivo va a ser menor que la de un latido sinusal. Sin embargo, el latido siguiente, como dijimos, del punto de vista eléctrico no se modifica en nada, el potencial de acción es exactamente igual. Lo que se modifican son los volúmenes. Al haber tenido una diástole más larga, tiene tiempo de llenarse más y de eyectar más volumen de líquido. Entonces, el fenómeno eléctrico no cambia, cambia el fenómeno contráctil. Acuérdense que existe una ley en fisiología que se llama ley de... que dice que a mayor longitud, mayor Frank fuerza de Starling. contracción. Muy bien. ¿Quién dijo? ¿Quién respondió? Yo, profe Franco. Muy bien, Franco. Felicitaciones. Esto es ley de Frank Starling. Gracias. Así de simple. Cuanto más se estira el miocardio, con más fuerza se contrae. Es como un elástico. Excelente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos seguir? Yo, profe, quería preguntarle Sí, profe, justo algo muchas gracias. sobre las extrasístoles. Sí. ¿Es necesario que haya algún tipo de vía accesoria, algo para que exista una extrasístole? Nada. ¿No? Todos tenemos extrasístoles. Y como decíamos, Bien. si nos hacemos un holter, todos vamos a tener extrasístoles supraventriculares y ventriculares. Generalmente supra, pero sobre todo en la época que estamos muy estresados, muy pasados de catecolaminas y encima algunos fuman, otros tomamos mucho café o cafeína o lo que sea, o mucho mate, y son sustancias que excitan el corazón. Entonces, estos son fenómenos comunes. Mientras no aparezcan, sí, mientras no aparezcan como vamos a ver a continuación, está todo bien. Sí. Y no hace falta, digamos, Bien, o sea, gracias. la vemos en el electro y una persona que vemos que no tiene patología, que es normal, no hace falta pedirle otro estudio. Porque, por ejemplo, a mí me salió y me pidieron un ecodoppler. Sí. Y después me dijeron, o sea, después yo supe que era re común, pero en ese momento me pidieron el ecodoppler lo mismo. Sí, lo que pasa es que una cosa es que el paciente tenga síntomas y otra que no. O como te decía, te hacen un electrocardiograma porque querés empezar a ir a un gimnasio y te encuentran esto y te van a pedir por lo menos una prueba de esfuerzo. Te van a pedir el electrocardiograma, una prueba de esfuerzo y probablemente un holter y un ecocardiograma. Nadie te va a dejar hacer ejercicio con extrasístoles, más si son frecuentes, sin antes haber estudiado si tenés cardiopatía o no, obvio. Sí, sí. Bien. Recibimos muchos pacientes con este tipo de derivados con esto y obviamente la gente se asusta. Pero mientras sean estas extrasístoles aisladas, no hay problema. Le decimos al paciente, mire, lo estudiamos y decimos, bueno, fenómeno, tome menos café, menos mate, nada de nicotina, menos bebida con cola, y si tiene muchos síntomas, un beta bloqueante. Pero no más que eso. El problema, chicos, es cuando empezamos a ver lo que se denominan formas repetitivas. Seguramente cuando te hicieron el holter han encontrado extrasístoles, qué sé yo, 10, 20, 100 por día, 200. Es decir, uno dice, ¿cuánto es mucho? Y bueno, también para eso existen puntos de corte. Pero mientras sean aisladas y un paciente no tenga cardiopatía de base, no hay riesgo. Cuando empezamos a ver que empiezan a tener algún grado de repetición, ahí es cuando nos preocupamos. Fíjense acá, también lo habíamos visto la semana pasada. ¿Qué pasa cuando se intercalan un latido sinusal con una extrasístole? Latido sinusal con una extrasístole, latido sinusal con una extrasístole, latido sinusal de extrasístole.
Cada asterisco es un latido sinusal, cada flecha es un extrasístole. Todas las extrasístoles son iguales en cada derivación, todas nacen en el mismo foco. Entonces se denominan extrasístoles monomórficas o monofocales. Cuando están intercaladas cada una con un latido sinusal, hablamos de bigeminia ventricular. Ahí empezamos a abrir el ojito. Acá también habíamos visto este ejemplo, este gráfico, decíamos, si se intercala un latido sinusal, un extrasístole, dos latidos sinusales, un extrasístole, dos latidos sinusales, un extrasístole, hablamos de trigeminia, o sea, un extrasístole por cada dos latidos sinusales. Pero vamos complicando la cosa. En este caso vemos derivaciones bipolares de 1, de 2, de 3, derivaciones amplificadas de los miembros, ABR, ABL, ABF, derivaciones precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B2 abajo, control de ritmo. El paciente está en ritmo sinusal, vemos unos latidos sinusales, vemos los latidos sinusales, vemos latidos sinusales, vemos latidos sinusales, hay latidos sinusales, pero caramba, hay muchos latidos fuera de tiempo, y totalmente diferentes a los latidos sinusales, son muy anchos, tienen ondas T totalmente diferentes a los latidos sinusales, y vemos que acá hay 3 juntitas, un latido sinusal, acá hay 3 juntitas, estas son derivaciones simultáneas, 3 juntitas, un latido sinusal, ahí aparece otra, extrasístole, acá tenemos un latido sinusal, un extrasístole, un latido sinusal, un extrasístole, un extrasístole, un latido sinusal, 2 extrasístoles. Acá abajo en la tira de control de ritmo vemos 3 latidos juntos, un latido sinusal, 3 latidos juntos, un latido sinusal, un extrasístole, un latido sinusal, otra extrasístole, un latido sinusal, 2 extrasístoles, latido sinusal, 2 extrasístoles. Esta manera de comportarse las extrasístoles, o sea, cuando ya no son un fenómeno aislado, sino que tienden a agruparse, nos está hablando de severidad. Aquí tenemos 3 latidos, esto se denomina triplete. Acá tenemos otro triplete ventricular. Ahí tenemos una extrasístole aislada, ahí tenemos otra, acá estaríamos con una bigeminia. Latido sinusal. Acá tenemos 2 juntas, una dupla. Estas formas repetitivas ya nos hacen alertar porque probablemente el paciente tiene alguna cardiopatía, cualquier cardiopatía de base puede generar este tipo de comportamiento de extrasístoles ventriculares agrupadas. Pero hace una pregunta. Sí. Pero acá este paciente estaría en ritmo sinusal. Sí. Por más que no estén... Ah. Porque tal como comentamos que al doctor Benjamín le gustó la semana pasada, ojalá que por cada electrocardiograma tuviéramos un hallazgo anormal. En los electrocardiogramas que ustedes van a ver durante el resto de sus vidas, sobre todo los chicos que hagan clínica médica, van a ver que las patologías se agrupan. Entonces, en un electro pueden tener crecimiento de cavidades, fenómenos isquémicos agudos o crónicos, arritmias supraventriculares, ventriculares, taquicardia, bradicardia. Ya vamos a ver algunos ejemplos si llegamos. Entonces, el paciente indudablemente que está en ritmo sinusal. Nada más que tiene arritmia ventricular. Ahí, para que entiendan, espérenme unas diapositivas más para que vean combinación de fenómenos, asociación de fenómenos. Este paciente está en ritmo sinusal, créanme. Acá, esto que les estoy mostrando es un Holter. ¿Se acuerdan que decíamos? Capaz que en un electro de superficie es tan rápido como lo realizamos que a lo mejor no encontramos nada y el paciente consulta por palpitaciones. Y le hacemos un electro y nos encontramos con cosas que no son tan buenas. Entonces, acá con estas flechitas vamos viendo los latidos sinusales y latidos anticipados, latido sinusal, latidos anticipados, latido sinusal, latidos anticipados. Les quiero simplemente mencionar que en un Holter no es lo mismo que un electro de 12 derivaciones. No tiene las derivaciones estándares del plano frontal y del plano horizontal.
son mezcla de derivaciones porque se colocan un número variable de electrodos sobre la superficie de la piel. Entonces, tenemos derivaciones que son un mix y 3 canales. O sea, los Holters habitualmente tienen 3 o más canales. Entonces vemos un canal, 2 canales, 3 canales. No es lo mismo que las derivaciones, como decíamos, de un electro de 12 derivaciones estándar. Lo que sí nos permite ver es el ritmo sinusal, claro, pero con extrasístoles ventriculares y que tienen formitas diferentes. Acá hay 3 juntitas y muy rápidas. Acá hay una aislada. Acá abajo en este trazado 2, ven que dice CH1, CH2, CH3. Es canal 1, canal 2, canal 3. Y vemos que viene bien el paciente de ánimo sinusal, aparecen 2 extrasístoles, una dupla. Latido sinusal, extrasístole. Latido sinusal, extrasístole. Para esto nos sirve el Holter. Para aquellos pacientes que a lo mejor en un electro de superficie no detectamos nada, le ponemos un registro electrocardiográfico de 24, de 48, de 76 horas y observamos un control permanente del ritmo del paciente. El tema es que si se agrupan, y seguimos hablando de agrupamiento de extrasístoles ventriculares, vamos a tener ritmos que se están generando por debajo del GIS, que son anchos y que no tienen ondas P. Acá, en este paciente, por ejemplo, que tenemos las 12 derivaciones del plano frontal y del plano horizontal, no hay una sola onda P. Si ustedes lo miran con lupa, amplían el electro, no hay onda P. Eso que está ahí atrás no es una onda P, simplemente es un ritmo no sinusal. O sea, si me preguntan en este momento, ¿qué ritmo tiene el electrocardiograma? Es un ritmo no sinusal, no tiene ondas P, con todas las características que implica, por más que la frecuencia sea normal. Porque este paciente tiene una frecuencia de 350, 175, 60 latidos por minuto. Entonces, si uno se guía por la frecuencia, dice, sí, pero el paciente le tomo el pulso y está con 60 latidos y es regular, debe estar en ritmo sinusal. Le hacemos un electro y no está en ritmo sinusal, no tiene ondas P. Está con un ritmo, indudablemente, con latidos anchos, cuireces anchos, ondas T que se oponen a la deflexión mayor de la despolarización ventricular, pero con frecuencia de menos de 100. Estos ritmos que se originan dentro de los ventrículos y por tanto solamente necesitan tejido ventricular para mantenerse, se denominan ritmos idioventriculares acelerados. Significa que hay una zonita, sea de la rama derecha, la rama izquierda, de alguna fibra de Purkinje o el mismo miocardio, que por alguna situación tiene más automatismo del normal. Entonces empieza a latir el tipo por su lado a una frecuencia que puede variar entre 60 y 100 latidos por minuto y comanda el ritmo. Este ritmo, que lo podemos ver generalmente en holters, lo solemos ver, y en horas de la noche, se puede presentar en pacientes que tienen cardiopatía o que no tienen cardiopatía, en deportistas, como veíamos el pobre chico este que tenía un síndrome de preexcitación. En una de esas le hacemos un holter y en hora de la madrugada, cuando está con más vagotonía, puede tener arriba y no significa patología. Entonces, estos ritmos no sinusales, que tienen frecuencias normales, pero que se están originando y perpetuando en los ventrículos, se denominan ritmos idioventriculares acelerados o RIVA. ¿Cuál es la diferencia con una taquicardia ventricular? Porque acá, por ejemplo, tenemos en un holter un canal 1, 2, 3, el paciente viene bárbaro, un ritmo sinusal, y de repente, chuc, 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 larga latidos que no tienen nada que ver con los latidos sinusales. ¿Por qué no decimos que esto es un RIVA? Porque la frecuencia cardíaca es de más de 150 latidos por minuto. Es decir, todo ritmo ancho que se origine por debajo del GIS, si tiene de menos de 100 latidos por minuto, se denomina RIVA, o ritmo idioventricular acelerado, y si tiene más de 100 latidos por minuto, se denomina taquicardia ventricular. ¿Quedó claro? Chicos, ¿alguna pregunta? Profe. ¿Sí? Sí. Bueno,
Miren esto, horrible, no hay onda P. No hay onda P. Podemos decir, eso puede ser una onda P. No, no es una onda P. ¿A dónde están los PR todos iguales? ¿A dónde está la P, el PR? No hay onda P. Pero, sin embargo, el paciente está con 150 latidos por minuto, con QRS enormemente anchos y con repolarizaciones que se oponen a la despolarización ventricular. Esto es un ritmo, obviamente, que se está originando por debajo de las de His, pero tiene más de 100 latidos por minuto. Entonces se denomina taquicardia ventricular. Las taquicardias ventriculares, a diferencia de lo que hablábamos con las taquicardias supraventriculares, no son tan buenas. En general son un problema. Generan problemas de salud graves y frecuentes, más que nada en pacientes como en nuestro país, en los cuales tenemos la enfermedad de Chagas. Lamentablemente sigue siendo una de las presentaciones, una forma de presentación que inclusive puede debutar con muerte súbita en pacientes Chagas. Desde el punto de vista clínico, pronóstico y terapéutico, por tanto, el abanico es enorme. Decíamos, desde un chico deportista con Rivas, por ejemplo, o sea, con una taquicardia ventricular lenta, hasta un paciente chagásico que debuta con una muerte súbita por una taquicardia ventricular, hay un espectro bastante amplio. En Estados Unidos, que hay estadísticas, digamos, un poco más amplias que las nuestras, sabemos que la taquicardia ventricular puede ser el paso previo a fibrilación ventricular y muerte. Y más o menos 500.000 de muertes por año se producen por este fenómeno eléctrico. Fíjense, en la clase de muerte súbita, habitualmente me gusta mostrarles este grafiquito, también es un sistema de coordenadas cartesianas, en las cuales vemos la incidencia, empezando 0,001 por ciento hasta 10 a 25 por año, en función de las décadas de vida, desde el año de vida hasta más de 60, 70 años. ¿Una persona joven puede tener muerte súbita? Sí. O sea, no hablamos de infantes porque suelen tener otras causas de muerte súbita, como es el caso de la muerte blanca o la muerte del niño en la cuna. En el caso de niños preescolares, escolares, adolescentes o adultos jóvenes, hasta los 30 años más o menos, ¿pueden tener muerte súbita? Sí. Vemos los casos y conocemos casos sobre todo de deportistas que debutan con muerte súbita practicando un deporte en la escuela o realizando deporte competitivo. Esta gente generalmente puede tener un riesgo alto por alguna patología de base que se puede llegar a ver, como puede ser una miocarditis infecciosa o tóxica por alcohol, por ejemplo, o porque puede tener una cardiopatía estructural de base, como es la miocardiopatía hipertrófica, o pueden tener las displasias, o sea, las cardiopatías de ventrículo derecho, o pueden tener un origen anómalo de arterias coronarias, o simplemente en la autopsia vemos que tienen corazones sanos, simplemente porque cada vez conocemos más las muertes o las causas de muerte en personas jóvenes con corazones sanos, a punto de partida de mutaciones en canales iónicos, lo que se denominan canalopatías, que constituyen un verdadero flagelo porque pueden debutar con muerte arrítmica en personas jóvenes, deportistas, que han pasado toda la evaluación médica precompetitiva. Como pueden ser, por ejemplo, el síndrome de Brugada, los síndromes de QT largo, los síndromes de QT corto, las repolarizaciones precoces, las fibrilaciones ventriculares idiopáticas, las taquicardias ventriculares catecolaminérgicas, etc. Pero afortunadamente son patologías de muy baja prevalencia e incidencia. Muy baja prevalencia e incidencia. Sin embargo, desde los 30 años en adelante, y esta curva tiene cada vez una pendiente más importante, comienzan a aparecer patologías adquiridas simplemente por exposición a factores de riesgo. Toda la población mayor de 35 años generalmente tiene una patología de base, sintomática o no, dentro de lo cual la enfermedad coronaria es la más prevalente. Es decir, sabemos que por encima de los 35 años la causa de muerte número 1 en el mundo occidental es la enfermedad coronaria. Y obviamente cualquier clase de cardiomiopatía, sea
dilatadas, hipertróficas, displasia del ventrículo derecho, miocardiopatías restrictivas, etcétera, que van aumentando la posibilidad de muertes súbitas, pero ya por una cardiopatía de base. Evidentemente, el riesgo de muerte súbita aumenta con la edad. Ahora, ¿por qué matan todas estas cardiopatías, sea que las veamos en la autopsia o no? Por arritmia. Por eso es importante que aprendamos este tema. Repasando cuáles son los mecanismos. ¿Por qué se puede producir una taquicardia ventricular? El mecanismo más común es la reentrada, gracias a Dios, porque gran parte de ellas hoy por hoy pueden ser curadas. El sustrato más común es un paciente que ha tenido un infarto hace unos años y ha quedado con una escara, con una cicatriz, con un área de necrosis. En la zona de alrededor, no en la cicatriz misma, entre la escara y las células, los miocardiocitos que la rodean, existen toda una serie de fenómenos eléctricos originadas por las uniones entre células que pueden generar circuitos de reentrada. Entonces, la reentrada es a través de escaras, en un paciente que ha tenido un infarto, las displasias arritmogénicas del ventrículo derecho, o sea, los parches de fibrosis y grasa, que reemplazan las paredes o el septum del ventrículo derecho o izquierdo, lo que se denominan taquicardias ventriculares fasciculares, que también se pueden dar en corazones sanos. La importancia de todo esto es que diagnosticado se puede estudiar y ablacionar, chicos. La otra posibilidad es el aumento del automatismo. Vamos a ver un ejemplo. Taquicardias que andan muy bien con los tratamientos, como son las taquicardias del tracto de salida, del origen de la arteria pulmonar, del ventrículo derecho. Y también otro tipo de taquicardias ventriculares son las generadas por actividad gatillada. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Las despolarizaciones o los postpotenciales precoces o tardíos, en fase 3 o en fase 4, que pueden ocurrir en miocardiopatía hipertrófica, en fenómenos de reperfusión, en los síndromes de QT largo, intoxicación digitálica, etc. ¿Cuándo hablamos entonces que estamos en presencia de taquicardia ventricular? Cuando tenemos 3 o más extrasístoles seguidas y con frecuencias cardíacas más de 100. Por definición, las taquicardias ventriculares se originan y se mantienen en los ventrículos por debajo de las de His. Y todas tienen un QRS ancho, más o menos ancho. Sabemos que todo lo que esté por debajo del His va a tener más de 140 milisegundos, y cuanto más lejos del His, más anchos. ¿Cómo podemos clasificar a las taquicardias ventriculares? Si nosotros registramos en un electrocardiograma de 12 derivaciones o en un Holter una taquicardia ventricular que dura más de 30 segundos o necesitamos aplicar algún procedimiento, administrar un antiarrítmico, realizar una cardioversión por la descompensación hemodinámica, hablamos de taquicardia ventricular sostenida. Si esa taquicardia corta solita, en menos de 30 segundos, se denomina taquicardias ventriculares no sostenidas. Eso es clasificación según la duración. Es muy utilizada. Según la morfología, podemos decir que son monomorfas si todas tienen la misma, todas las extrasístoles son iguales. Y llamamos polimorfas aquellas en las cuales la morfología de las extrasístoles cambia. Y otra forma de clasificarlas es si se presentan en pacientes con cardiopatía o no. Se denominan primarias aquellas, ¿se acuerdan que decíamos? Personas que han tenido una muerte arrítmica o le hacemos la autopsia o no murieron, gracias a Dios. Y podemos hacer un ecocardiograma, una resonancia magnética nuclear, etcétera, y vemos que no tiene cardiopatía. Entonces, en ese caso, se denominan formas primarias de taquicardias ventriculares. Y secundarias, como los casos que hablábamos, miocardiopatía chagásica, hipertrofia, displasia del ventrículo derecho, secundaria fenómenos isquémicos, etcétera. ¿De qué depende la clínica del paciente? De un montón de cosas. Y realmente esto es como la fracción de Jackson, no hay nada matemático. Puede depender la clínica, que el paciente la perciba o no, según la frecuencia de la taquicardia, de cuál sea la función sistólica, o sea, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de ese paciente, de la clase funcional del paciente, si es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca de base, del estado autonómico del paciente, de la postura, es decir, si está en reposo mientras duerme o está realizando alguna actividad física, de la duración de las taquicardias ventriculares. Todo esto es variable. ¿Cómo clasificamos a las taquicardias con QRS ancho? Exactamente igual que como las clasificamos a las taquicardias con QRS angosto.
si son regulares o irregulares. Si tenemos una taquicardia irregular con QRS ancho, pensemos en fibrilación auricular, siempre. Las taquicardias con QRS ancho regulares habitualmente son taquicardias ventriculares. ¿Se acuerdan que decíamos? Todas las taquicardias supraventriculares tienen QRS estrecho, salvo que el paciente tenga un bloqueo de rama de base, por ejemplo, que sea un chagásico y tenga un bloqueo de rama derecha de base. Pero todas las taquicardias supraventriculares, por definición, tienen QRS estrecho. Todas las taquicardias que se originan del GIS para abajo tienen QRS ancho. Cada vez que ustedes encuentren un paciente que consulta y que encuentren una taquicardia regular con QRS ancho, piensen en taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Tal como decía el doctor Rojas. Después tendremos tiempo de ver si ha sido una taquicardia supraventricular que se ha producido en un paciente que tenía un bloqueo de rama derecha, izquierda, de base, etc. Una taquicardia supraventricular que cuando baja a los ventrículos encuentra refractaria porque tiene una ramita enferma, medio enferma, la rama derecha o izquierda, y eso es lo que se denomina aberrancia de conducción, o sea, lo que se llama un bloqueo funcional. O porque es una taquicardia antidrómica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de vías accesorias hace una hora? Que decíamos que si la vía accesoria conduce más rápido que el nódulo auriculoventricular, el QRS se ensancha. Ante todas estas alternativas, cuando ustedes encuentren una taquicardia regular con QRS ancho, piensen en taquicardia ventricular. Si la taquicardia es irregular, pensemos que el paciente está en fibrilación auricular, porque tenía un bloqueo de rama previo o lo que sea. Puede ser que sea un paciente que está en fibrilación auricular con una vía accesoria. Ahí estamos en problema. O que sea una taquicardia ventricular polimorfa, como vamos a ver a continuación. Desde hace 30 años o más, los electrofisiólogos venimos buscando el vellocino de oro para poder decir, al fin encontramos qué es lo que permite definir si una taquicardia con QRS ancho es ventricular o no, o es una taquicardia supraventricular con una conducción aberrante a los ventrículos, porque se tratan de maneras diferentes y tienen pronósticos diferentes. Pero hasta ahora, lamentablemente, no hemos encontrado la panacea. Hay toda una serie de criterios que nos pueden orientar a pensar que una taquicardia con QRS ancho es una taquicardia ventricular. Una de esas es la que uno de los chicos, ¿se acuerdan que hace un ratito preguntó? ¿Tener P disociada de los ventrículos es hablar de disociación auriculoventricular? Sí. Pero esta disociación auriculoventricular en general se reserva para cuando tenemos más QRS que ondas P. O sea, los ventrículos laten por un lado y las aurículas siguen latiendo a su ritmo sinusal. Eso se llama disociación auriculoventricular y tiene 100% de especificidad. Pero lamentablemente es poco sensible, o sea, vemos una taquicardia ventricular y en pocos casos aparece este fenómeno. Otro criterio para pensar que la taquicardia es taquicardia ventricular, que los QRS son anchos. Cuanto más ancho, más sospecha de taquicardias ventriculares. Otro, concordancia positiva del QRS en el plano horizontal. ¿Qué significa? Y que normalmente en el plano horizontal tenemos, dado que hay distintos vectores de despolarización, el primer vector que despolariza la parte más alta del septum, el segundo que baja por la vertiente izquierda del septum, el tercero que es la despolarización de las paredes libres, el 4 que es la porción basal de los ventrículos. Vamos a tener ondas RS, R', onda QR, eso es lo normal en el plano horizontal. Si no vemos presencia de ondas Q, R, S, etc., y solamente vemos ondas R, o ondas S, o bien deflexiones QS,
Pensemos en taquicardia ventricular. No es normal que se borren los vectores de despolarización. Otro hallazgo llamativo, la desviación extrema del eje eléctrico del QRS. Sabemos que los ejes pueden estar desviados a la derecha o a la izquierda, pero cuando está muy desviado, o sea, en el cuadrante superior izquierdo, entre menos 90 más menos 180, pensemos en taquicardia ventricular. O sea, vamos sumando, ¿no es cierto? O sea, taquicardia con QRS ancho y con eje extremadamente desviado, a la derecha o a la izquierda. Otro, taquicardia con morfología de bloqueo de rama izquierda, pero con eje eléctrico a la derecha. Difícil. Tiene una sensibilidad bastante bajona, pero lo que se denomina un valor predictivo muy alto. Otra, latido de fusión o de captura, no se asusten, ahí vamos a ver trazados. Y la otra, ausencia de complejo. ¿Se acuerdan lo que decíamos acá? En el plano horizontal normalmente tiene que haber ondas ERS, etc. Cuando hay ausencia de ERS en todas las derivaciones precordiales, estamos en presencia de taquicardia ventricular, hasta que se demuestre lo contrario. Concordancia significa, como decíamos, que vemos esas aberraciones, o una onda R sola, o una S sola, o un QS solo, en todo el plano horizontal. Veamos ejemplos. Como decíamos, afortunadamente hay electrofisiólogos que han buscado ordenar el pensamiento ante una paciente con una taquicardia con QRS ancho. Ustedes van a ver que hay decenas de algoritmos diferentes para poder distinguir una taquicardia con QRS ancho. Brugada, los hermanos Brugadas, que son 3, que gracias a Dios viven y que siguen describiendo fenómenos eléctricos, que son realmente maravillosos, desde el punto de vista de la electrofisiología invasiva o no invasiva, catalanes ellos, escribieron, junto con otros electrofisiólogos más, todo un algoritmo que nos permite distinguir si la taquicardia es ventricular o la taquicardia puede ser supraventricular y puede estar conduciendo con aberrancia por una vía accesoria, en un paciente con un bloqueo de rama previo, etc. Entonces, juntaron una cantidad interesante de pacientes y dijeron, primera pregunta, ¿hay ausencia de complejos RS en todas las derivaciones precordiales? Lo que dijimos recién. Lo normal es que haya complejos en el plano horizontal, que haya ondas R, que haya ondas S, que haya R, S, o que haya ondas Q, R, etc. Si no hay RS, o sea, hay ausencia de RS, estamos en presencia de taquicardia ventricular. Por el contrario, si vemos que los pacientes tienen ondas RS en alguna derivación, seguimos participando. Y hacemos la segunda pregunta. La distancia entre la onda R y el nadir de la onda S que lo sigue. Nadir es el punto más bajo de la onda. Zenit es el punto más cúspide, más alto de una onda positiva. Eso es el zenit. El nadir es el punto más declive de una onda o un complejo negativo. Entonces, si hay una distancia en tiempo entre el inicio de la onda R y el nadir de la onda S de más de 100 milisegundos, ponele la firma que es una taquicardia ventricular. Si esa diferencia de tiempo no es tan larga, seguimos participando. Esto nos está hablando que cuanto más ancho sea el QRS, más posibilidad de taquicardia ventricular. Seguimos repitiendo lo que dijimos antes, ¿no? Tercer pregunta, ¿hay disociación aurículo-ventricular? Si la hay, ponele la firma que es taquicardia ventricular. Pero si no vemos que haya disociación auriculoventricular, vamos a la última pregunta. ¿Hay morfología de taquicardia ventricular en las derivaciones B1, B2, B5, B6? O sea, ustedes fíjense que todo lo que describen los Brugadas en su algoritmo, en esta secuencia de 4 preguntas, es análisis de los QRS en el plano horizontal, ¿eh? Plano horizontal. Entonces, la última pregunta dice, ¿qué pasa en B1, B2 y B6? Veamos. Si vemos ondas monofásicas en B1, monofásicas, R pura en B1, o con 2 cúspides,
o con dos cúspides de esta característica, ponerle la firma que es taquicardia ventricular. O sea, todo lo que sea onda monofásica o bifásica nos hace presumir en taquicardia ventricular. Vamos a lo siguiente, para que no se compliquen con todo esto. ¿Qué pasa con B5, B6? Acá está, 1, 2, B5, B6. B5, B6. Dice, si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, lo mismo que decíamos antes, si la distancia es mayor entre el inicio de la onda R y el nadir de la onda S, o sea, más de 60 milisegundos, ponele que es un bloqueo de rama izquierda. Mucho más si la onda S está mellada. O sea, si tiene, si no es una onda limpia, sino que tiene una pequeña deflexión. Y si el paciente tiene bloqueo de rama izquierda, les contaba, lo van a ver con el doctor Pintos, pero la característica de los bloqueos de rama izquierda es que tienen R pura en B5, B6. Si tiene onda Q en B6, ponele la firma que es taquicardia ventricular. Fíjense que todo esto es simplemente para recordar esto. Disociación auriculoventricular, ancho del QRS, concordancia, o sea, todos unos complejos QRS anchos e iguales en el plano horizontal, mucha desviación del eje eléctrico del QRS, latido de fusión o de captura, y ausencia de la morfología normal de complejos que tiene que verse, aún en un paciente que tiene un bloqueo de rama previo. Vamos a los ejemplos. Miren este electro de 12 derivaciones. ¿Se acuerdan que decíamos? Ojalá tuviéramos la posibilidad de ver hallazgos en el electrocardiograma que nos orientan a pensar en una taquicardia ventricular. Si nosotros vemos este electro, decimos, ¿está en ritmo sinusal o no? Mira, decimos, oh, mira, hay una onda P, qué bárbaro. Estamos en ritmo sinusal. Ahí tiene PR. ¿De dónde están las otras P? No hay P. Todo esto es de 1, de 2, de 3, toda la secuencia hasta terminar. Ahí hay una onda P, qué bárbaro, ¿ven? Es la misma P. Una onda P, pero es un solo latido y el resto. Entonces estamos con un ritmo no sinusal, con una frecuencia cardíaca de poco más de 100 latidos por minuto, con un eje eléctrico de 1 negativo, ABF negativo, con una desviación extrema, menos 90 más menos 180, con un QRS ancho, con ondas P que están totalmente separadas de los QRS, y que encima, nosotros vemos en algunas derivaciones, aparece un QRS más angosto. ¿Cómo puede ser que una taquicardia ventricular tenga un QRS más angosto? Porque se produce lo que se llama un latido de fusión. ¿Qué significa? Dijimos, una taquicardia ventricular se inicia y perpetúa en los ventrículos, pero el nódulo sinusal sigue descargando por su lado. Es una onda P. O sea, las aurículas se siguen despolarizando por el nódulo sinusal. Alguna de esas P puede bajar por el nódulo auriculoventricular y encontrarse con un latido que está subiendo desde los ventrículos. Y se genera una fusión. Ese latido de fusión tiene una especificidad enorme, pero es muy raro encontrarlo en una taquicardia ventricular. Ese latido de fusión, despolarización de los ventrículos de un latido que desciende por el nódulo auriculoventricular, pero asciende de los ventrículos por el nódulo auriculoventricular, se denomina latido de fusión. ¿Qué es un latido de captura? Reiteramos lo mismo. Los ventrículos laten por su lado, hacen lo que quieren. Pero el nódulo sinusal también sigue descargando y sigue despolarizando las aurículas. ¿Qué pasa si una onda P logra despolarizar por el nódulo auriculoventricular a los ventrículos y produce un latido que tiene onda P y que es más delgado que los latidos ventriculares? Es decir, en determinado momento encuentra a los ventrículos refractarios o a ese foco que está descargando refractario y logra capturar a los ventrículos y produce un latido casi normal. Ese latido se denomina latido de captura, es nada más que un latido sinusal que ha despolarizado a los ventrículos. Tiene la característica también que el QRS es más estrecho, pero a diferencia del anterior, tiene onda P que lo preside, con un PR.
ese latido se denomina latido de captura. Fíjense acá un paciente que tiene, este es el electrobasal, un paciente que tiene lo que se denomina, acá está en el ritmo sinusal, tiene lo que se denomina un bloqueo de rama izquierda, con un eje que está desviado a la izquierda, el ritmo sinusal. Resulta ser que el pobre hombre o mujer, no sé qué es, entra en una taquicardia de 280 latidos por minuto, que evidentemente no es una taquicardia sinusal. Fíjense, es una taquicardia regular, pero con QRS ancho, muy ancho, con ondas P que andan por cualquier lado. O sea, ya acá tenemos una disociación auriculoventricular, 100% de especificidad. Pero fíjense cómo cambia la morfología. Este eje que estaba desviado a la izquierda pasa a ser normal. Fíjense, de 1, positivo. Miren cómo cambia la polaridad de ABF. Evidentemente que el foco es diferente al sinusal. Y fíjense cómo cambia la morfología del QRS en el plano horizontal. Miren cómo aparecen las ondas R en B2, B3, y ondas R pura en B4, B5, B6. ¿Estamos? Entonces, es un paciente que en ritmo sinusal tiene un bloqueo de rama izquierda. Cuando hace taquicardia con QRS ancho, cambia la morfología y cambia el eje eléctrico. Miren ahí la disociación auriculoventricular, se ve preciosa, ¿no? Disociación auriculoventricular. Latidos auriculares que andan por su lado, ventriculares por su lado. 100% de especificidad, pero es poco sensible. Es raro encontrarlo. ¿Qué significa asociación auriculoventricular? Y que en algunos lados, en algunas situaciones, los ventrículos se despolarizan por su lado, pero tienen la posibilidad de conducir de nuevo a las aurículas, o por el nódulo auriculoventricular, o sea, despolarizan las aurículas para atrás, ¿no? Para arriba. O lo hacen a través del miocardio. Eso se denomina asociación auriculoventricular, o sea, por cada latido ventricular hay una despolarización auricular. Por cada latido auricular hay una despolarización auricular. En forma retrógrada, ¿no es cierto? De los ventrículos a la aurícula, al revés de lo normal. Vamos a pasar, ya nos quedan poquitos minutos. Fíjense esto. Este paciente evidentemente no está en ritmo sinusal. No tiene ondas P, no tiene PR como corresponde, no tiene la polaridad de las ondas P que corresponde. Está bastante taquicárdico. Está con una taquicardia regular, con un QRS muy ancho. Esta taquicardia es ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Fíjense el ancho de los QRS. Fíjense, esto es lo que se denomina, ¿se acuerdan que decíamos la importancia de que haya ondas R, S o Q, R? Miren acá, R chiquitita, S aberrante, S aberrante, S aberrante hasta de B1 a B4. Recién empieza a aparecer una onda R sola en B5, B6. Espantoso. Esto es taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué se llama monomorfa? Y porque todos los latidos son iguales. Miremos acá qué pasa. Un latido sinusal. Y de repente aparece esta aberración. Un latido anticipado, muy anticipado. Fíjense que se monta sobre la onda T. Casi lo que se llama fenómeno de R sobre T. Un latido anticipado, es una extrasístole. Y al lado otra, y al lado otra, y al lado otra, y al lado otra. ¿Alguna es igual a la otra? Ninguna. Por acá estos sí son más parecidos, pero fíjense cómo cambia la morfología. Esta sucesión de latidos anchos, irregulares, también constituyen una taquicardia ventricular. Pero es una taquicardia irregular con QRS ancho. Se denomina taquicardia ventricular polimorfa o polifocal, porque tiene morfologías de QRS diferentes. Por eso se llama polimorfa. En algunas situaciones, perdón, sí.
Sí, ese electro anterior, ¿puede ser que sea también torsión de puntas o es otra cosa eso? Sí, Una esta es torsión una del torsión. Sí, sí, sí. Ahí vamos a ver una torsión de punta más clara. Sí, sí. Es casi una torsión de punta, lo que se llaman taquicardias helicoidales. Porque sí, acá tenés, por ejemplo, complejos negativos y de repente se positivizan, o sea, el eje eléctrico cambia. Tenés despolarizaciones negativas y pasan a positiva de repente. Sí, muy bien. Muy, muy bien. Sí. Una taquicardia Ajá. ventricular helicoidal. Muy bien. En algunas situaciones, las taquicardias ventriculares son tan rápidas que pueden llegar a tener hasta frecuencias de aleteo auricular. Se denominan aleteos ventriculares. Miren esta aberración de 1, de 2, de 3, se ve muy, muy borroso. Ya vamos a ver alguno más de la vida cotidiana que es escalofriante, pero cuando tengan esta sucesión de taquicardia regular con QRS ancho y estas frecuencias, piensen en aleteo ventricular, que es el preludio de fibrilación ventricular. Muy bien lo que había comentado uno de los chicos. Cuando ustedes tienen esta sucesión de latidos ectópicos con polaridades que van modificándose a lo largo del eje eléctrico, de la línea de base, tornándose negativos, positivos, no hay un latido que sea igual al otro, de nuevo, negativo, por ahí un positivo, de nuevo, negativo, positivo. ¿Ven? Parece que fuera girando alrededor de la línea de base. Esto se denomina taquicardia ventricular polimorfa y específicamente torsión de puntas o taquicardia helicoidal porque va rotando alrededor de la línea de base. Muy bien, esto es una torsión de punta y se asocia a intervalos QT prolongados. Por eso cuando tengamos la clase de misceláneas, o sea, electrocardiograma en distintas situaciones o patologías de base, vamos a ver la importancia de los intervalos QT largo como base para génesis de este tipo de arritmias. Y como muchas veces nosotros podemos ser la causa de este tipo de aberraciones eléctricas. De una TV a una FB hay un paso, de un aleteo ventricular a esto hay un paso, de una TV polimorfa a esto hay un paso. Esto es el preludio de la muerte. Cuando el paciente ingresa con una taquicardia, con QRS estrecho o ancho y compromiso hemodinámico, no lo pensamos 2 veces, no miramos las 12 derivaciones, realizamos cardioversión eléctrica. Si el paciente tiene taquicardia, pero no tiene compromiso hemodinámico, y volvemos a lo mismo de antes. Si el QRS es angosto, maniobras basales, adenosina, verapamil, lo que quieran. Si el QRS es ancho, tenemos otras alternativas. O sea, estamos hablando de sospecha de una taquicardia ventricular, pero sin compromiso hemodinámico. En nuestro medio, como no tenemos procainamida, lo que se llaman antiarrítmicos de clase 1, no tenemos sotalol, que es un antiarrítmico de clase 3, tenemos solamente amiodarona, y podemos usar amiodarona. Lidocaína, con todas las precauciones que el doctor Rojas también nos puede ilustrar de los riesgos de la lidocaína endovenosa, pero tenemos tiempo de hacer otras cosas. En nuestro medio lo que más utilizamos es la amiodarona. Este trazado se ve bastante feito. Fíjense, les cuento esto como para ya ir terminando. Hace muchos años, en el centro en el cual yo me formé, teníamos la posibilidad de hacer muchos métodos complementarios, invasivos o no invasivos, para evaluación de arritmia. Dentro de los métodos complementarios hacíamos ergometría, la que fuera, 15, 20 o más por día. El método a través de lo cual lo hacíamos no era en bicicleta, sino en cinta deslizante, que tenía un programa automático, sigue existiendo obviamente, a través del cual uno programa en cinta deslizante distintas etapas, o sea, protocolos. Está tan de modita la palabra protocolo. Entonces, en función de qué es lo que quería evaluar, seleccionaba un modelo, un protocolo de ejercicio, mediante el cual veíamos cada 3 minutos ir modificando la velocidad del rodaje de la cinta y el grado de inclinación, o sea, la cinta deslizante se va inclinando para
ir provocando un ejercicio progresivamente mayor, que se va incrementando cada 3 minutos. En una mañana determinada, para que vean la importancia siempre de no subestimar los síntomas del paciente. Habitualmente cuando uno hace una prueba de esfuerzo siempre tiene que tener todo listo para reanimar a los pacientes, ¿no? Porque existen complicaciones, son poco frecuentes, gracias a Dios, pero existen. Una mañana, como les decía, mucha gente, mucho personal ocupado en otras cosas, entonces me pongo a hacer una prueba de esfuerzo sola, con todas las de la ley, ¿no? Es decir, además de toda la maquinaria para hacer la prueba de esfuerzo, el carro de paro, etc. Viene un paciente de 33 años que había estado jugando, supónganse que era mitad de semana. El paciente había estado jugando el fin de semana al tenis, él acostumbraba a jugar al tenis, pero como aficionado. Jugaba regularmente, estaba jugando un partido con un amigo, y de repente tuvo una sensación de molestia en el hombro izquierdo y en el brazo izquierdo. Una molestia importante que lo obligó a detenerse, se sentó, pasó rápidamente y continuó jugando. No se volvió a repetir. Sin embargo, no se quedó tranquilo y fue a ver a su cardiólogo el lunes. El cardiólogo lo evaluó, estaba normal, le hace un electrocardiograma, estaba normal, pero le dice, mira, vos haces ejercicio sin factores de riesgo, o sea, una persona de 33 años sin ningún factor de riesgo, salvo que había tenido un linfoma de joven y había recibido radioterapia mediastínica. Se recuperó, un paciente que hacía una vida normal. Su cardiólogo le dice, mira, vamos a hacer una prueba de esfuerzo para que te quedes tranquilo, anda, hacela. Bueno, yo lo recibo con el pedido, 33 años, un dolor de pecho incaracterístico, eso significa DPI, dolor de pecho atípico, electrocardiograma del lado izquierdo, si uno ve de 1 a ABF, de 1 a B6, un electrocardiograma normal. Bueno, sube a la cinta deslizante, selecciono un programa, un protocolo para que empiece a caminar. O sea, en los 3 primeros minutos el paciente camina, el paciente empieza a caminar y, no miren esto de acá, al minuto y medio, doctora, tengo un malestar, no me siento bien. Bueno, uno mirando en la pantalla del electrocardiograma en tiempo real y haciendo electrocardiograma. No, mire, sigue caminando, es decir, como diciendo, oh, qué exagerado. Camine, pero era segundo a segundo que empeoraba. No me siento bien, doctora, no. 1 minuto y medio empezó. 2 minutos. 2 minutos y medio de la prueba de esfuerzo. No me siento bien, doctora, no me duele. Y de repente, entre mirar la pantalla, o sea, estaba caminando sobre la cinta deslizante. No es que estuviera trotando sobre la cinta deslizante, estaba caminando sobre la cinta deslizante. Y mientras yo miraba la pantalla, le tomaba la presión, empiezo a ver esto en B5, B6, que es lo que se llama infradesnivel del segmento ST, sumado a los síntomas del paciente, y de repente empieza esto. Evidentemente, dada la celeridad del cuadro, que estaba yo sola, no dio tiempo a nada. Ustedes imagínense lo que es tener una taquicardia regular con QRS ancho a 300 latidos por minuto. El paciente hizo un síncope, perdió el conocimiento, cayó, golpeó contra la cinta deslizante lo desplazó hasta el piso, quedó planchado en el piso mientras yo paraba la cinta y llamaba a los gritos a alguien en el pasillo que me ayudara. Porque el paciente, de tener dolor al minuto y medio, 2 minutos, pasó a tener un aleteo ventricular. Afortunadamente,
fue autolimitado. Se autolimitó y el paciente se recuperó solo. Es decir, si el aleteo ventricular hubiera degenerado en una fibrilación ventricular y en muerte, que un paciente muera en una cinta deslizante, un paciente de 33 años, yo hubiera salido en todos los diarios, seguramente. Gracias a Dios, el aleteo ventricular se autolimitó. Y el paciente quedó, esto es recuperación, a los 4 minutos, aún con un infradesnivel del segmento ST, en las derivaciones del plano horizontal. Este paciente, obviamente que hizo este episodio del aleteo ventricular, fue un paciente que podría haber hecho una muerte arrítmica, hizo un síncope nada más, no hizo, gracias a Dios, la muerte arrítmica, pasó directamente a la sala de hemodinamia, se le hizo un cateterismo, una cinecoronariografía, y se vio que tenía una obstrucción prácticamente completa en una arteria que se llama descendente anterior. Se le hizo una angioplastia, se le colocó un stent y el paciente a las 24 horas ya estaba en su domicilio. Esto para ejemplificar que uno por ahí no solamente ve este tipo de arritmias en los libros, sino que aparecen también en la vida real. Este otro caso es para lo que les comentaba. Muchas veces uno piensa que son arritmias que solamente va a haber en adultos, en pacientes con cardiopatía. Esta chiquita de 9 años, una patinadora, muy buena patinadora, que es más, se estaba preparando para competir, o sea, para deporte ya, patinaje competitivo. Le hacen un electrocardiograma basal y se encuentran con que esta joven tenía, esta niña, ritmo sinusal, pero hacía estos latidos ectópicos, muy frecuentes. O sea, esto es un electrocardiograma antes de empezar la prueba de esfuerzo. Fíjense qué frecuente, está bigeminada, hace bigeminia de estas extrasístoles. Tienen imagen de bloqueo ramo izquierdo, o sea, se están generando en el ventrículo derecho, y con un eje que va hacia abajo, porque fíjense que las extrasístoles son muy positivas en D2, D3 y AB, o sea, van hacia adelante, abajo y a la izquierda. Cuando hace ejercicio, la niña comienza a hacer esto. Taquicardia regular con QRS ancho, sin compromiso hemodinámico. Siguió haciendo ejercicio y prácticamente quedaba en taquicardia permanente. Obviamente eso fue motivo que se detuviera la prueba. Acá está ya, después que termina de hacer el ejercicio, sigue en taquicardia ventricular. A esta joven se le hizo una ablación por radiofrecuencia de esta taquicardia. Esta taquicardia en un corazón estructuralmente sano, por la morfología del electro, con este electro nomás, ya podemos decir, son extrasístoles que se están originando en el tracto de salida del ventrículo derecho. Y esto es una taquicardia, ¿se acuerdan cuando hablábamos de reentradas? Es una reentrada que se está dando en el tracto de salida del ventrículo derecho. Ya va quedando poquito. Este paciente es un paciente, lamentablemente, un señor de 60 años, que estaba, esto es un Holter. Habitualmente siempre tenemos 3 canales, fíjense que acá el primero y tercer canal no registró nada, solamente el segundo canal registró un paciente que estaba en fibrilación auricular permanente, estaba anticoagulado, tenía una miocardiopatía dilatada isquémica, no tenía posibilidades de revascularizar ningún vaso, una insuficiencia cardíaca muy avanzada, y hacía estos episodios de taquicardia ventricular no sostenida. Él ni se enteraba, no tenía síntomas. Acá otro caso, lamentablemente también un paciente muy joven, 51 años, con una miocardiopatía dilatada chagásica, le realizamos un Holter, y en el Holter él tampoco la sentía, hacía esto, muy mal la calidad el Holter, pero ya sí tenemos los 3 canales, fíjense la aparición de taquicardias, no son tan rápidas, pero con morfologías diferentes, taquicardias ventriculares polimorfas, hallazgo frecuente de encontrar en pacientes con enfermedad de Chagas. Este también fue un caso paradigmático, una señora joven, 41 años, que con hipertensa y dislipémica, que consulta por palpitaciones. La técnica del servicio hace el electrocardiograma de 12 derivaciones, se ve muy mal porque es una foto sacada con celular de una filmina, el electrocardiograma basal es normal, y sin embargo, en el último latido, la técnica ve un latido anticipado, un extrasístole ventricular. Entonces, deja correr el papel. Esto es continuación. O sea, este es el primer trazado y esto es todo continuación. Y fíjense,
Este latido anticipado le sigue esto. Un ritmo que no tiene onda pi, que es totalmente diferente al ritmo sinusal, que es lento, o sea, un riva, seguido de una taquicardia ventricular con morfología diferente, de nuevo latido, parecido al riva anterior, un latido sinusal, otro latido sinusal, de nuevo una taquicardia ventricular. Fíjense cómo cambia la morfología de los latidos en taquicardia ventricular. Esto es para ejemplificar que un paciente puede estar en ritmo sinusal alternando con lo que sea, con extrasístoles ventriculares, con ritmos idioventriculares acelerados, con taquicardia ventricular polimórfica, y tener síntomas, ¿o no? ¿Se dan cuenta cómo un electrocardiograma puede tener más de un hallazgo patológico? Miren esto. Señora de 74 años con enfermedad de Chagas. También le hacemos un Holter, tiene 2 canales. Esta pobre señora resulta ser que en determinada hora del día, 13:50, hacía esto. Una bradicardia, que también lo van a ver con el doctor Pintos, no tiene onda P, o sea, no es una bradicardia sinusal, es una frecuencia muy lenta, fíjense, el aparato dice 30, 31 latidos por minuto. 30, 20 y pico latidos por minuto, un espanto, ¿no? Una bradicardia importantísima. Y de repente, 0:13 horas, madrugada, o sea, esto pleno día, 13:50. Y miren a las 12:15 de la madrugada, miren la taquicardia que tiene la paciente, con un QRS bastante aceptable, y de repente esa taquicardia con un QRS aceptable, estrecho, se transforma en una taquicardia ventricular. Entonces tenemos un ritmo no sinusal, que es lo que se denomina un ritmo de la unión, bradicardia, asociado con taquicardia supraventricular y taquicardia ventricular. ¿Se dan cuenta que las arritmias supraventriculares y ventriculares pueden coexistir? Esto se llama síndrome de taquicardia bradicardia y forma parte de la enfermedad del nódulo sinusal. Acá otro caso, paciente en ritmo sinusal, de repente larga, 0:14, también madrugada, esto en pleno día, 16:47, y acá, plena madrugada, una taquicardia con QRS estrecho, y de repente, acá está 8:03, empieza a hacer extrasístoles, y de repente, una dupla, extrasístoles ventriculares. ¿Se dan cuenta cómo las arritmias pueden coexistir? Taquicardias, bradicardias, supraventriculares, ventriculares. Última diapositiva, y perdón por lo extenso, ayer compartí con algunos grupos de alumnos por el Día del Estudiante este pensamiento. Y simplemente recordarlo porque él fue el maestro de muchos de nosotros. Recordar que con esfuerzo, persistencia, pasión, perseverancia y sobre todo con honestidad, los sueños se pueden hacer realidad. Ayer fue el Día de la Sanidad, chicos, además del Día del Estudiante. Ustedes muy pronto van a empezar también a celebrar el Día de la Sanidad. En este día en especial, tal como ayer, hago mi extensivo agradecimiento a todos aquellos que han estado en el campo de batalla en primera línea desde el primer día de la pandemia.